Viaje inesperado. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Isabella Ramírez terminó de guardar sus últimas pertenencias en la vieja maleta de cuero que había pertenecido a su abuela. Sus manos temblaban ligeramente mientras doblaba con cuidado el vestido azul celeste que su madre había cosido especialmente para esta ocasión. A través de la ventana de su pequeña habitación, podía ver los campos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, las mismas tierras que su familia había cultivado por generaciones en San Juan del Río. Isabella. Ya es hora. La voz de su madre, María, resonó desde la cocina, donde el aroma del café recién hecho y las tortillas calientes llenaba el aire matutino. Isabella se miró por última vez en el espejo agrietado que colgaba en la pared. Sus grandes ojos marrones, herencia de su padre, le devolvieron una mirada llena de anticipación y nerviosismo. A sus 17 años, nunca había estado lejos de casa por más de un día, y ahora se preparaba para pasar todo el verano en la Ciudad de México con su tía Carmen. En la cocina, su madre se movía nerviosamente, preparando un paquete con comida para el viaje. Te puse quesadillas, frutas y agua. El viaje es largo, mijita, dijo mientras intentaba contener las lágrimas. ¿Estás segura de que quieres ir? Todavía puedes cambiar de opinión. Isabella abrazó a su madre, respirando profundamente el familiar aroma a canela y masa que siempre la acompañaba. Mamá, estaré bien. La tía Carmen me cuidará, y son solo 3 meses. Además, podré aprender muchas cosas en la ciudad. Su padre, Roberto, entró en ese momento a la cocina. A pesar de su complexión fuerte, formada por años de trabajo en el campo, sus ojos revelaban una ternura especial al mirar a su única hija. El autobús sale en 1 hora, dijo con voz ronca. Debemos irnos ya. El camino hacia la estación de autobuses fue silencioso, interrumpido solo por el traqueteo de la vieja camioneta familiar sobre el camino de tierra. Isabella observaba por última vez los paisajes familiares, la iglesia del pueblo con su campanario colonial, la escuela primaria donde había estudiado, el mercado donde ayudaba a su madre a vender verduras los domingos. En la terminal, pequeña y polvorienta, solo había otros 2 pasajeros esperando. La señora González, que vendía billetes desde que Isabella tenía memoria, la miró con sorpresa. ¿De verdad te vas a la capital, muchachita? Ten cuidado, dicen que la ciudad es muy peligrosa. Mi hermana la cuidará bien, intervino María, aunque su voz traicionaba su propia preocupación. La tía Carmen, profesora universitaria y soltera por elección, representaba todo lo que era diferente a la vida que conocían en San Juan del Río. Cuando el autobús finalmente apareció en el horizonte, Isabella sintió que su corazón se aceleraba. Su padre cargó la maleta hasta el compartimiento de equipaje, mientras su madre le daba las últimas recomendaciones. No hables con extraños, no salgas sola de noche, llámanos en cuanto llegues. Y no te olvides de quién eres, añadió su padre, sorprendiendo a todos con estas palabras inusualmente profundas. Eres una Ramírez, y aunque vayas a la ciudad, llevas el campo en la sangre. Isabella abrazó a sus padres una última vez antes de subir al autobús. Escogió un asiento junto a la ventana, desde donde podía verlos en la terminal. Su madre lloraba abiertamente ahora, mientras su padre la sostenía por los hombros. El autobús arrancó con un rugido, y el paisaje comenzó a deslizarse frente a sus ojos. Los campos verdes fueron cediendo gradualmente a paisajes más urbanos. Isabella sacó de su bolso la carta que su tía Carmen le había enviado semanas atrás, invitándola a pasar el verano con ella. La releyó por enésima vez, soñando con las promesas de museos, teatros y librerías que mencionaba. Las horas pasaron, y el paisaje continuó transformándose. Los pequeños pueblos dieron paso a suburbios, y finalmente, la Ciudad de México apareció en el horizonte como una inmensa extensión de edificios y luces que se perdían en la distancia. Isabella presionó su frente contra la ventana, maravillada por la vista. El autobús serpenteó por avenidas congestionadas hasta llegar a la terminal del norte. Cuando finalmente se detuvo, Isabella sintió que su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Tomó su maleta y bajó con piernas temblorosas. Entre la multitud, distinguió inmediatamente a su tía Carmen. Vestida con un elegante traje sastre y el cabello perfectamente peinado, destacaba como una rosa en medio de un campo de margaritas. «Isabella, mi amor», exclamó, abriéndose paso entre la gente para abrazarla. El abrazo de su tía olía diferente, a perfume francés y a una vida que Isabella solo conocía por las telenovelas. «Bienvenida a tu nueva vida temporal, sobrina», dijo Carmen con una sonrisa cálida. «Te prometo que este verano será inolvidable». Mientras seguía a su tía hacia el taxi que las esperaba, Isabella no podía imaginar cuán proféticas resultarían esas palabras. El sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos rojizos y dorados, mientras un nuevo capítulo de su vida comenzaba a escribirse.
Capítulo 2. El encuentro. Habían pasado 3 días desde la llegada de Isabella a la Ciudad de México, y cada momento era un descubrimiento. La casa de su tía Carmen, un departamento en la colonia Condesa, era tan diferente a su hogar en San Juan del Río como podía imaginarse. Los muebles modernos, las paredes llenas de cuadros abstractos y los estantes repletos de libros la fascinaban. Aquella mañana de jueves, su tía la sorprendió durante el desayuno. «Hoy iremos a una librería muy especial», anunció mientras servía café en tazas de porcelana fina. «Necesito algunos libros para mis clases, y creo que te encantará el lugar». Isabella se arregló con especial cuidado, eligiendo el vestido azul que su madre había cosido. Se miró en el espejo del baño, notando cómo su largo cabello negro contrastaba con la tela clara. Por primera vez desde su llegada, se sintió segura de su apariencia. La librería Gandhi era más grande que cualquier edificio en su pueblo natal, exceptuando la iglesia. El aroma a papel nuevo y café recién hecho la envolvió al entrar. Sus ojos se abrieron con asombro ante los pasillos interminables de libros que se extendían en todas direcciones. «Voy a buscar mis libros de literatura latinoamericana», dijo la tía Carmen. «¿Por qué no exploras un poco? Nos encontramos aquí en una hora». Isabella asintió, sintiéndose como una niña en una dulcería. Caminó lentamente entre los estantes, acariciando los lomos de los libros con sus dedos, leyendo títulos que nunca había escuchado. Estaba tan absorta en su exploración que no notó al joven que venía caminando en dirección contraria, igualmente distraído con un libro abierto en sus manos. El choque fue inevitable. Los libros que ambos llevaban cayeron al suelo en una cascada de páginas y cubiertas. «Lo siento mucho», exclamó Isabella, agachándose rápidamente para recogerlos, sus mejillas ardiendo de vergüenza. «El accidente más afortunado de mi vida», respondió una voz masculina que la hizo levantar la mirada. Frente a ella estaba un hombre joven, vestido con una elegancia casual que denotaba buen gusto. Sus ojos, de un marrón claro casi dorado, la miraban con una mezcla de diversión y curiosidad. «Soy Miguel Herrera», se presentó, extendiendo su mano para ayudarla a levantarse. «Isabella Ramírez», respondió ella, sorprendida por la calidez de su mano. «De verdad lo siento, no estaba prestando atención». «Yo tampoco», sonrió él, mostrando el libro que había estado leyendo. «Gabriel García Márquez tiene la culpa». Es imposible no perderse en sus palabras. Isabella reconoció el título, 100 años de soledad. Era uno de los pocos libros que había en su casa en el pueblo, un tesoro que había leído múltiples veces. «Es mi libro favorito», confesó, sorprendida de encontrar algo familiar en este ambiente tan diferente. «¿En serio?» Los ojos de Miguel brillaron con interés genuino. «¿Qué opinas de la forma en que Márquez entrelaza lo mágico con lo cotidiano?» La conversación fluyó naturalmente, como un río encontrando su cauce. Isabella descubrió que Miguel era arquitecto, tenía 27 años y una pasión por la literatura que igualaba su amor por los edificios. Él, por su parte, escuchaba fascinado las interpretaciones de Isabella sobre el realismo mágico, tan diferentes a las que estaba acostumbrado a escuchar en sus círculos intelectuales. «Hay una cafetería aquí mismo en la librería», sugirió Miguel después de lo que parecieron minutos pero resultaron ser casi 2 horas. «¿Te gustaría tomar algo?» Isabella dudó por un momento, pensando en su tía. Como si la hubiera invocado con el pensamiento, Carmen apareció en ese momento. «Isabella, te he estado buscando». Se detuvo al ver a Miguel, y una sombra de preocupación cruzó su rostro. «Tía Carmen, él es Miguel Herrera», presentó Isabella. «Nos encontramos, literalmente, en la sección de literatura latinoamericana». La tía Carmen evaluó a Miguel con una mirada que mezclaba curiosidad y cautela. Él, por su parte, se presentó con una cortesía impecable que pareció tranquilizarla un poco. «Estaba por invitar a Isabella a tomar un café», explicó Miguel. «Por supuesto, sería un honor si usted también nos acompaña, profesora Carmen». La manera en que Miguel se dirigió a su tía sorprendió a Isabella. «¿Se conocen?» «El señor Herrera ha dado algunas conferencias sobre arquitectura moderna en la universidad», explicó Carmen. «Tiene una excelente reputación en el ámbito académico». La cafetería de la librería era un espacio acogedor, con mesas de madera y grandes ventanales que dejaban entrar la luz de la tarde. Mientras Miguel pedía los cafés, Isabella notó cómo algunas personas lo saludaban con respeto y familiaridad. Era evidente que se movía en un mundo muy diferente al suyo. La conversación durante el café fue amena, aunque Isabella podía sentir la mirada atenta de su tía observando cada interacción. Miguel habló de sus proyectos arquitectónicos, de su amor por la ciudad y su historia, y de cómo encontraba inspiración en la literatura para sus diseños. Cuando llegó el momento de despedirse, Miguel tomó una tarjeta de presentación de su cartera y se la entregó a Isabella.
Me encantaría mostrarte algunos de los edificios históricos de la ciudad, dijo con una sonrisa. Si tu tía está de acuerdo, por supuesto. De regreso en el taxi, Isabella sostenía la tarjeta como si fuera un tesoro, mientras su tía la miraba con una mezcla de preocupación y resignación. Es un buen hombre, dijo finalmente Carmen, pero ten cuidado, sobrina. La ciudad puede ser complicada, y las diferencias sociales a veces son más profundas de lo que parecen. Isabella asintió, pero en su corazón sabía que algo había cambiado para siempre. El aroma a libros nuevos y café caro se mezclaba en su memoria con unos ojos color miel y una sonrisa que había iluminado toda la librería. Capítulo 3. Despertar. Las semanas siguientes al encuentro en la librería se convirtieron en un torbellino de nuevas experiencias para Isabella. La Ciudad de México, que al principio le había parecido abrumadora, comenzaba a revelar sus secretos bajo la guía experta de Miguel. Cada rincón guardaba una historia que él compartía con pasión, transformando simples edificios en testimonios vivos de épocas pasadas. Una tarde particularmente soleada, mientras caminaban por las calles empedradas del centro histórico, Miguel se detuvo frente a un edificio Art Deco. ¿Ves cómo la luz juega con los ángulos de la fachada?, preguntó, sus ojos brillando con entusiasmo. Es como si el edificio bailara con el sol. Isabella observaba maravillada, no solo la arquitectura, sino también la forma en que Miguel veía el mundo. Era tan diferente a la vida en San Juan del Río, donde los edificios eran simples estructuras funcionales, sin historias que contar más allá de las generaciones que los habían habitado. La tía Carmen, aunque inicialmente recelosa, había comenzado a aceptar la presencia constante de Miguel en sus vidas. Les permitía salir juntos, pero siempre con horarios establecidos y lugares acordados. Recuerda que tus padres confían en mí, le recordaba frecuentemente a Isabella. Sin embargo, no todo era perfecto en este nuevo mundo que Isabella estaba descubriendo. Durante una exposición de arte contemporáneo a la que Miguel la había invitado, escuchó por primera vez los susurros y comentarios que la seguían como sombras. ¿Es su nueva novia?, preguntó una mujer elegante a su acompañante, sin molestarse en bajar la voz. Parece tan provincial. Miguel siempre ha tenido gustos excéntricos, respondió el otro, pero esto es diferente. ¿Qué dirá su familia? Isabella sintió que sus mejillas ardían, pero Miguel, que había escuchado todo, tomó su mano con firmeza. No les hagas caso, susurró. Son personas que confunden el valor con el precio. Esa noche, en la soledad de su habitación en el departamento de su tía, Isabella lloró por primera vez desde que había llegado a la ciudad. Las lágrimas no eran de tristeza, sino de frustración y determinación. Se miró en el espejo de su tocador, regalo de Miguel en su cumpleaños número 18, celebrado la semana anterior. No soy menos que nadie, se dijo a sí misma, recordando las palabras de su padre sobre llevar el campo en la sangre. El punto de quiebre llegó durante una cena en casa de la tía Carmen. Miguel había sido invitado, y la conversación giraba en torno al futuro. El final del verano se acercaba, y con él, la fecha de regreso de Isabella a San Juan del Río. Podrías quedarte, sugirió Miguel de repente, dejando su copa de vino sobre la mesa. La Universidad Nacional tiene excelentes programas de literatura, y con tus conocimientos. Miguel, interrumpió la tía Carmen, sorprendida por la sugerencia. Isabella tiene una vida en San Juan del Río, sus padres la esperan. Tía, respondió Isabella con una voz que no reconocía como propia, he estado pensando en eso. Quiero quedarme. Quiero estudiar, quiero aprender más sobre este mundo que apenas estoy descubriendo. El silencio que siguió fue ensordecedor. La tía Carmen miró a su sobrina como si la viera por primera vez. Ya no era la chica tímida que había llegado de provincia hace unas semanas. En su lugar había una joven mujer que comenzaba a tomar las riendas de su propio destino. Tus padres nunca lo permitirán, dijo finalmente Carmen, aunque su voz carecía de convicción. Por eso necesito tu ayuda, respondió Isabella. Podría ser mi tutora legal. Tengo 18 años, pero sé que mis padres te respetan y confían en ti. Miguel observaba el intercambio en silencio, pero sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que esta decisión cambiaría la vida de Isabella para siempre, y se sentía en parte responsable. La llamada telefónica a San Juan del Río se realizó esa misma noche. La voz de su padre, normalmente fuerte y segura, temblaba al otro lado de la línea. ¿Estás segura de lo que quieres, mijita?, preguntó después de un largo silencio. Papá, por primera vez en mi vida, estoy completamente segura, respondió Isabella, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. No estoy rechazando nuestro mundo, estoy expandiéndolo. La conversación se extendió por horas. Su madre lloró, su padre argumentó, pero al final, la determinación de Isabella y la intervención de la tía Carmen inclinaron la balanza. Accedieron,
aunque con reservas, a que se quedara para iniciar sus estudios universitarios. Esa noche, mientras la ciudad parpadeaba bajo su ventana, Isabella comprendió que había cruzado un punto sin retorno. El camino que se abría ante ella estaba lleno de incertidumbre, pero también de promesas y posibilidades. Lo que ella no sabía era que las verdaderas pruebas apenas comenzaban. En algún lugar de la ciudad, una mujer llamada Lucía, exnovia de Miguel, acababa de regresar de un largo viaje por Europa, y las noticias sobre el nuevo romance de su expareja ya habían llegado a sus oídos. Capítulo 4. La decisión. El teléfono sonaba por tercera vez esa mañana en el departamento de la tía Carmen. Isabella sabía que era su madre, podía sentirlo en la forma insistente del timbre, como si cada llamada fuera un intento desesperado por hacerla cambiar de opinión. Finalmente, respirando profundo, levantó el auricular. «Mamá». Su voz intentaba sonar firme, pero un ligero temblor la traicionaba. «Isabella, mi niña», la voz de María Ramírez llegaba entrecortada por la distancia y la emoción. «Tu padre y yo hemos estado hablando toda la noche. No podemos dormir pensando en que quieres quedarte allá, tan lejos de nosotros». Isabella se sentó en el pequeño banco junto al teléfono, el mismo donde semanas atrás había llamado emocionada para contarle sobre su primer día en la ciudad. Ahora ese mismo lugar era testigo de una conversación que cambiaría su vida para siempre. «Mamá, sé que es difícil de entender, pero aquí he descubierto un mundo nuevo. No solo por Miguel», se apresuró a añadir, «sino por todo lo que puedo aprender, por la universidad, por las oportunidades». «Es una locura». La voz de su padre resonó de repente, evidentemente había estado escuchando en otra extensión. «Apenas conoces a ese hombre, eres una niña todavía. ¿Qué sabes tú de la vida en la ciudad? De sus peligros». La tía Carmen, que preparaba el desayuno en la cocina, se asomó al escuchar la voz alterada de su cuñado. Sus ojos encontraron los de Isabella, transmitiendo apoyo silencioso. «Papá, ya no soy una niña», respondió Isabella, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Tengo 18 años, y por primera vez en mi vida sé exactamente lo que quiero. La tía Carmen me apoyará, viviré con ella, terminaré mis estudios». «¿Y ese arquitecto?», interrumpió su padre. «¿Qué intenciones tiene contigo? Es 10 años mayor que tú, Isabella. ¿Crees que sus mundos son compatibles?». Las palabras de su padre golpearon algo profundo en Isabella, pero no de la manera que él esperaba. En lugar de sembrar dudas, fortalecieron su determinación. «Miguel me respeta, papá. Me ve como soy, no como una simple chica de pueblo. Y sí, es mayor que yo, pero eso no importa. Lo que importa es que por primera vez siento que puedo ser más de lo que siempre pensé que podía ser». El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones contenidas. Fue su madre quien lo rompió, con voz temblorosa pero resignada. Carmen llamó a su cuñada, quien se acercó al teléfono. «¿De verdad crees que esto es lo mejor para nuestra hija?». La tía Carmen tomó el auricular que Isabella le ofrecía. «María, Roberto, les prometo que cuidaré de ella como si fuera mi propia hija. Isabella tiene un potencial extraordinario, y aquí podrá desarrollarlo». Además, añadió con una sonrisa mientras miraba a su sobrina, nunca la había visto tan segura de algo. Mientras su tía continuaba la conversación con sus padres, Isabella se retiró a su habitación. Se sentó frente al espejo y observó su reflejo, buscando en él a la chica que había llegado de San Juan del Río apenas unas semanas atrás. Sus rasgos eran los mismos, pero había algo diferente en su mirada, una determinación que antes no existía. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era la tía Carmen, con una expresión indescifrable en el rostro. «Han aceptado», dijo simplemente. «Con condiciones, por supuesto. Quieren que les llames todos los días, que mantengas tus calificaciones altas, y que yo esté pendiente de cada paso que des». Isabella se levantó de un salto y abrazó a su tía, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Gracias, tía. Te prometo que no te defraudaré». «Lo sé, mi niña», respondió Carmen, acariciando su cabello. «Pero hay algo más que debemos discutir». Se separó ligeramente y miró a Isabella a los ojos. «Sobre Miguel». En ese momento, el timbre del departamento sonó. Era Miguel, que llegaba para llevarla a realizar los trámites de inscripción en la universidad. Isabella corrió a abrir, pero la tía Carmen la detuvo suavemente por el brazo. «Solo recuerda esto, tus decisiones de ahora definirán tu futuro. No dejes que el amor te ciegue a las oportunidades que tienes por delante». Isabella asintió, comprendiendo la sabiduría en las palabras de su tía. Cuando abrió la puerta y vio a Miguel, con su sonrisa cálida y un ramo de flores silvestres que le recordaban a su pueblo, supo que no estaba cometiendo un error.
Lo que ninguno de los presentes sabía era que, en ese preciso momento, Lucía González, la exnovia de Miguel, entraba a su oficina en uno de los despachos de arquitectura más prestigiosos de la ciudad. Una fotografía de Miguel e Isabella en una exposición de arte, publicada en la sección social de un periódico local, descansaba sobre su escritorio. Así que una chica de pueblo, murmuró para sí misma, una sonrisa enigmática dibujándose en sus labios perfectamente pintados. Esto será interesante. Capítulo 5. Pruebas de amor. El otoño había llegado a la Ciudad de México, pintando de dorado los árboles del Parque España, donde Isabella solía estudiar entre clases. Los primeros meses en la universidad habían sido un torbellino de nuevas experiencias, desafíos y adaptaciones. Sentada en una banca, con sus libros de literatura latinoamericana esparcidos a su alrededor, reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. El trabajo de medio tiempo en la galería de arte que Miguel le había ayudado a conseguir resultó ser más desafiante de lo que esperaba. No solo tenía que aprender sobre arte contemporáneo y sus diferentes expresiones, sino también lidiar con un mundo social completamente ajeno al suyo. Señorita Ramírez, la voz de su supervisora interrumpió sus pensamientos durante su turno esa tarde. Necesito que atienda a los invitados de la nueva exposición. Son coleccionistas importantes. Isabella respiró profundo, alisó su falda negra y se dirigió hacia el grupo de personas elegantemente vestidas que acababa de entrar. Entre ellos, distinguió un rostro familiar que la hizo detenerse en seco, Lucía González, la exnovia de Miguel, resplandeciente en un vestido de diseñador. Isabella, querida. La voz de Lucía era dulce como la miel, pero con un trasfondo que helaba la sangre. Qué sorpresa encontrarte trabajando aquí. Miguel siempre tan caritativo. Las mejillas de Isabella se encendieron, pero mantuvo la compostura, recordando las palabras de su tía Carmen sobre la importancia de la dignidad. Bienvenida a la galería, señorita González. ¿Puedo mostrarle las nuevas piezas de la colección? Lucía sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por supuesto. De hecho, ¿sabías que Miguel siempre soñó con casarse con alguien que entendiera verdaderamente el mundo del arte? Solíamos pasar horas discutiendo sobre las diferentes corrientes artísticas, los movimientos vanguardistas. Se detuvo, mirando a Isabella con falsa preocupación. Oh, perdón, estoy usando términos demasiado complejos. Isabella sintió que cada palabra era como una pequeña daga, pero años de trabajo en el campo le habían enseñado a ser resistente. En realidad, señorita González, acabo de terminar un ensayo sobre el impacto del vanguardismo en la literatura latinoamericana. Es fascinante cómo los movimientos artísticos se entrelazan, ¿no le parece? La sonrisa de Lucía vaciló por un momento, pero se recuperó rápidamente. Claro, querida. Pero hay ciertas cosas que no se aprenden en los libros. El verdadero refinamiento, el pedigrí, digamos, viene de generaciones. Esa noche, en la soledad de su habitación, Isabella dejó que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de derrota, sino de frustración. Tomó su teléfono celular, un regalo de Miguel, dudando si llamarlo. Sus padres mantenían un doloroso silencio desde su decisión de quedarse, comunicándose solo a través de breves mensajes y llamadas formales. El sonido de una suave llamada a su puerta la sobresaltó. Era la tía Carmen, con 2 tazas de chocolate caliente. Te vi llegar afectada del trabajo, dijo, sentándose en la cama junto a ella. ¿Quieres hablar de ello? Isabella le contó todo, el encuentro con Lucía, sus comentarios hirientes, las miradas de los otros clientes de la galería. A veces me pregunto si papá tenía razón, confesó. ¿Y si nuestros mundos son demasiado diferentes? La tía Carmen la escuchó en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y orgullo. Isabella, dijo finalmente, ¿recuerdas lo que decía tu abuela sobre las plantas más fuertes? Que crecen en el terreno más difícil, respondió Isabella, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Exactamente. Mírate, has mantenido un promedio perfecto en la universidad, estás aprendiendo sobre arte y literatura a un nivel que muchos de esos, refinados, no podrían alcanzar, y lo más importante, no has perdido tu esencia. En ese momento, el teléfono de Isabella vibró con un mensaje de Miguel. ¿Cenamos mañana? Tengo algo importante que decirte. La tía Carmen leyó la preocupación en el rostro de su sobrina. Ve, dijo suavemente. Pero recuerda que tu valor no depende de nadie más que de ti misma. Lo que Isabella no sabía era que Lucía había puesto en marcha un plan más elaborado. Esa misma noche, en una cena de negocios, se aseguró de sentarse junto al padre de Miguel, un importante empresario de la construcción. Es una lástima lo de Miguel, comentó casualmente mientras cortaba su filete.
Siempre pensé que tenía un brillante futuro por delante en la empresa familiar. ¿A qué te refieres?, preguntó el señor Herrera, frunciendo el ceño. Oh, ¿no lo sabe? Su nueva novia pronunció la palabra con delicado desdén, parece estar afectando sus decisiones profesionales. Lo vi rechazar un proyecto importante para pasar más tiempo mostrándole la ciudad. Las semillas de la duda estaban plantadas, y Lucía sabía exactamente cómo cultivarlas. Mientras tanto, Isabella se preparaba para su cena con Miguel, sin imaginar que las verdaderas pruebas apenas estaban comenzando. Capítulo 6. La tormenta. El proyecto más importante en la carrera de Miguel estaba a punto de presentarse ante la Junta Directiva de Desarrollos Modernos, una de las constructoras más prestigiosas de México. Durante meses había trabajado en el diseño de un complejo cultural que combinaría elementos tradicionales mexicanos con arquitectura contemporánea. Para Isabella, había sido fascinante verlo trabajar hasta altas horas de la noche, rodeado de planos y maquetas, con esa pasión que la había enamorado desde el primer día. Este proyecto podría cambiar mi carrera, le había dicho Miguel una noche, mientras compartían una taza de café en su estudio. Es la oportunidad de demostrar que la arquitectura puede ser un puente entre el pasado y el futuro. Sin embargo, la mañana de la presentación, algo salió terriblemente mal. Isabella recibió una llamada de Miguel, su voz sonaba irreconocible. No lo entiendo, decía, la frustración evidente en cada palabra. Los archivos están corruptos, las presentaciones dañadas, y la maqueta, alguien la modificó durante la noche. Todo está arruinado. Isabella dejó sus libros de la universidad y corrió al despacho de arquitectura. Encontró a Miguel en su oficina, rodeado de papeles desordenados y con la maqueta principal visiblemente alterada. Las delicadas estructuras que había diseñado para representar la fusión cultural estaban torcidas, casi irreconocibles. Esto no fue un accidente, murmuró Miguel, pasándose las manos por el cabello con desesperación. Alguien saboteó el proyecto deliberadamente. En ese momento, Lucía apareció en la puerta de la oficina, vestida impecablemente y con una expresión de falsa preocupación. Miguel, querido, acabo de enterarme. ¡Qué terrible situación! Sus ojos se posaron brevemente en Isabella, con un destello de satisfacción que solo ella notó. No es momento, Lucía, respondió Miguel secamente. Solo quería ofrecer mi ayuda, continuó ella, acercándose al escritorio. Después de todo, conozco tu trabajo mejor que nadie. Podríamos intentar recuperar algo de la presentación original que trabajamos juntos hace tiempo. ¿Trabajamos?, interrumpió Isabella, las piezas comenzando a encajar en su mente. Oh, ¿no lo sabías? Lucía sonrió con dulzura venenosa. Este proyecto comenzó cuando Miguel y yo estábamos juntos. De hecho, muchas de las ideas originales fueron mías. Miguel levantó la vista, confundido. Eso no es cierto. Este diseño es completamente nuevo, lo desarrollé después de conocer a tu pequeña inspiración rural, completó Lucía con desdén. Por favor, Miguel. Todos sabemos que has estado distrayéndote últimamente. Tal vez este incidente sea una señal del universo. Isabella observaba el intercambio en silencio, su corazón latiendo con fuerza. Podía ver la duda instalándose en los ojos de Miguel, la forma en que evitaba mirarla directamente. La tensión en la oficina fue interrumpida por la llegada del padre de Miguel. El señor Herrera, imponente en su traje de diseñador, evaluó la escena con ojos críticos. Miguel, su voz era fría como el hielo, la junta directiva está esperando. Este proyecto representa millones de pesos en inversión. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? Padre, alguien saboteó. Basta de excusas, interrumpió el señor Herrera. Desde que comenzaste esta relación inapropiada, tu juicio se ha nublado. Lucía me advirtió que esto podría pasar. Isabella sintió como si le hubieran dado una bofetada. Miguel, por su parte, miraba a su padre y a Lucía alternativamente, la comprensión Danning en su rostro. ¿Tú hiciste esto?, preguntó finalmente a Lucía, su voz apenas un susurro. ¿Cómo te atreves a acusarme?, respondió ella, lágrimas falsas brotando de sus ojos. Solo intento ayudarte a ver lo que todos ya saben, te estás destruyendo por una aventura que no tiene futuro. La sala de juntas esperaba, e Isabella podía ver el conflicto en el rostro de Miguel. Sin decir una palabra, dio media vuelta y salió de la oficina, las lágrimas nublando su visión mientras corría hacia el elevador. Esa noche, en la soledad de su habitación en el apartamento de la tía Carmen, Isabella reflexionaba sobre todo lo sucedido. El teléfono sonaba insistentemente, era Miguel, pero ella no podía contestar. Las palabras de su padre resonaban en su mente, ¿crees que sus mundos son compatibles?
Tal vez tenían razón, susurró para sí misma, mientras las luces de la ciudad parpadeaban bajo su ventana, indiferentes a su dolor. Lo que Isabella no sabía era que, en ese preciso momento, un joven asistente del despacho de arquitectura descubría algo en las grabaciones de seguridad del edificio. Algo que podría cambiar todo el curso de los acontecimientos. Capítulo 7. Verdades y reconciliaciones. La mañana después del desastre en el despacho de arquitectura amaneció gris y lluviosa, como si el clima reflejara el estado de ánimo de Isabella. No había dormido en toda la noche, y las llamadas perdidas de Miguel se acumulaban en su teléfono. La tía Carmen la observaba durante el desayuno con preocupación, pero sabía que su sobrina necesitaba espacio para procesar todo lo sucedido. El timbre del apartamento sonó inesperadamente. Era Carlos, el joven asistente del despacho de arquitectura, completamente empapado por la lluvia y con una memoria USB en la mano. Señorita Isabella, dijo, casi sin aliento, necesito que vea esto. Es sobre lo que pasó ayer con el proyecto del señor Herrera. La tía Carmen los hizo pasar a la sala, donde Carlos conectó la memoria a la laptop de Isabella. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraban claramente a Lucía entrando al despacho a altas horas de la noche, manipulando la maqueta y accediendo a la computadora de Miguel. Siempre me pareció sospechoso que la señorita González apareciera justo en el momento del desastre, explicó Carlos. Así que revisé las grabaciones de seguridad. Isabella sentía que su corazón latía con fuerza. Debemos mostrarle esto a Miguel, dijo, levantándose de un salto. Espera, la detuvo la tía Carmen. Antes de ir con Miguel, creo que deberías hacer algo más importante. Isabella miró a su tía sin comprender, hasta que vio que sostenía un boleto de autobús a San Juan del Río. Es momento de que enfrentes a tus padres, dijo suavemente. Esta vez, con la verdad de quién eres ahora. El viaje a su pueblo natal fue como retroceder en el tiempo, pero Isabella ya no era la misma chica que había partido meses atrás. Al bajar del autobús, el aroma familiar de la tierra mojada y el sonido de las campanas de la iglesia la recibieron como viejos amigos. Sus padres la esperaban en la pequeña casa familiar. Su madre corrió a abrazarla, mientras su padre permanecía en el portal, intentando mantener una expresión seria que no ocultaba del todo su emoción. Mamá, papá, comenzó Isabella, sentándose en la mesa de la cocina donde tantas veces habían compartido comidas familiares. Necesito que me escuchen, que realmente me escuchen. Durante las siguientes horas, Isabella les habló de todo, sus estudios, su trabajo en la galería, sus luchas por adaptarse a la ciudad. Les mostró sus calificaciones perfectas, les contó sobre las exposiciones de arte que había ayudado a organizar, y finalmente, les habló de Miguel. No es solo un amor de juventud, explicó, sus ojos brillando con determinación. Es alguien que me ve por quien soy, no por de dónde vengo. Y sí, vengo de aquí, de esta tierra que ustedes me enseñaron a amar y respetar. Eso nunca cambiará. Su padre, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, finalmente habló. Has cambiado, mijita, dijo con voz ronca. Pero no como temíamos. Te has hecho más fuerte. Como las plantas de maíz después de la primera tormenta, añadió su madre, con una pequeña sonrisa. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Miguel había recibido la evidencia del sabotaje de Lucía. La confrontación en el despacho fue explosiva. ¿Cómo pudiste?, exigió Miguel, mostrando las grabaciones a Lucía y a su padre. Todo lo hice por ti, respondió Lucía, perdiendo por primera vez su máscara de perfección. Esa chica de pueblo no te merece, no entiende nuestro mundo. Te equivocas, interrumpió el señor Herrera, sorprendiendo a todos. El que no entendía era yo. Mi hijo eligió a alguien que lo ama por quien es, no por su apellido o su cuenta bancaria. Cuando Isabella regresó a la ciudad esa noche, encontró a Miguel esperándola en la estación de autobuses. Sin palabras, se fundieron en un abrazo que decía todo lo que necesitaban decirse. Me enfrenté a mis padres, dijo ella finalmente. Y yo enfrenté a los míos, respondió él. Y a mis prejuicios. ¿Qué pasará con el proyecto?, preguntó Isabella. Miguel sonrió. La junta directiva me dio una nueva oportunidad de presentarlo. Y esta vez, quiero incorporar elementos de arquitectura tradicional mexicana que aprendí en San Juan del Río. Bajo la lluvia que continuaba cayendo sobre la Ciudad de México, Isabella comprendió que el amor verdadero no solo une a dos personas, sino que construye puentes entre mundos diferentes. Y ella, la chica del campo que se atrevió a soñar, había construido el puente más importante de todos, el que conectaba su pasado con su futuro. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese preciso momento, la tía Carmen recibía una llamada muy especial de los padres de Isabella, una llamada que cambiaría el curso de sus vidas una vez más. Capítulo 8. El amor todo lo puede.
El jardín de la casa de la tía Carmen nunca había lucido tan hermoso. Las flores silvestres traídas especialmente desde San Juan del Río se entremezclaban armoniosamente con las rosas cultivadas de la ciudad, creando un tapiz natural que parecía simbolizar la unión que estaba por celebrarse. El sol de la tarde bañaba el espacio con una luz dorada, mientras los últimos preparativos para la boda se llevaban a cabo. Isabella observaba todo desde la ventana de su habitación, donde su madre y la tía Carmen la ayudaban con los últimos detalles del vestido. Era una creación única que reflejaba perfectamente su historia. El diseño moderno se fusionaba con los delicados bordados tradicionales hechos a mano por su madre y las mujeres del pueblo. «Pareces una princesa», suspiró María Ramírez, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas mientras ajustaba el último bordado. «Pero sigue siendo mi niña del campo». La tía Carmen sonrió, recordando la llamada que había recibido de los padres de Isabella semanas atrás. Habían sido ellos quienes propusieron celebrar la boda en su casa, reconociendo que era el lugar donde su hija había encontrado su verdadero camino. ¿Quién hubiera pensado que aquella niña tímida que llegó con una maleta vieja se convertiría en la mujer que eres hoy?, reflexionó Carmen, ajustando el velo. Un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. Era Roberto, el padre de Isabella, vestido con su mejor traje y una expresión de orgullo mezclada con nostalgia. «¿Está lista mi arquitecta?», preguntó con voz temblorosa. Desde que Isabella había comenzado sus estudios de arquitectura, inspirada por Miguel pero siguiendo su propio camino, su padre había adoptado esa forma cariñosa de llamarla. En el jardín, los invitados representaban la perfecta fusión de dos mundos. Los elegantes amigos de Miguel conversaban animadamente con los familiares de Isabella llegados desde el pueblo. El señor Herrera, quien inicialmente había sido el más reacio a aceptar la relación, ahora explicaba con entusiasmo a los tíos de Isabella los detalles del proyecto cultural que Miguel finalmente había presentado y ganado. Miguel esperaba en el altar improvisado, bajo un arco de flores silvestres y rosas. Su nerviosismo era evidente, pero sus ojos no se apartaban de la puerta por donde sabía que aparecería Isabella. Carlos, su ahora socio en el despacho de arquitectura, le dio un apretón tranquilizador en el hombro. La música comenzó a sonar, una mezcla especialmente arreglada de música clásica y sonidos tradicionales mexicanos. Los invitados se pusieron de pie, y el corazón de Miguel se detuvo por un momento cuando Isabella apareció del brazo de su padre. Mientras caminaba hacia el altar, Isabella recordaba todo el camino recorrido, su llegada a la ciudad, el encuentro en la librería, las tardes de descubrimiento y aprendizaje, las pruebas superadas, las lágrimas derramadas y las alegrías compartidas. Cada paso la acercaba no solo a Miguel, sino a la versión de sí misma que siempre había estado destinada a ser. «Cuídala bien», susurró Roberto al entregar a su hija, sus palabras cargadas de significado. La ceremonia fue íntima y emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Miguel tomó las manos de Isabella entre las suyas. «Eres el puente más hermoso que he conocido», comenzó, su voz llena de emoción. «Un puente entre la tradición y la modernidad, entre la sencillez y la sofisticación, entre mi mundo y el tuyo. Me enseñaste que el amor verdadero no conoce de clases sociales ni de orígenes, solo de corazones sinceros». Isabella, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, respondió: «Llegué a esta ciudad buscando un verano de aventuras, y encontré una vida entera de amor. Me enseñaste a ser valiente, a soñar en grande, pero también me ayudaste a valorar mis raíces. Juntos construiremos nuestro propio mundo, uno donde no existan las diferencias, solo el amor». Durante el primer baile como marido y mujer, mientras se movían al ritmo de una suave melodía, Miguel susurró al oído de Isabella: «¿Estás feliz?». «Más que feliz», respondió ella, recostando su cabeza en su hombro, «estoy completa». La fiesta se extendió hasta el anochecer. Las estrellas de la Ciudad de México, aunque diferentes a las del campo, brillaban con la misma intensidad sobre los novios y sus invitados. La tía Carmen, observando la escena desde un rincón del jardín, sonrió satisfecha. Había visto a su sobrina transformarse de una tímida chica de pueblo en una mujer segura y realizada, sin perder nunca su esencia. Y así, bajo el cielo estrellado de la ciudad que los había unido, Isabella y Miguel comenzaban su nueva vida juntos, siendo la prueba viviente de que el amor verdadero no solo une corazones, sino que tiene el poder de unir mundos enteros. Mientras los últimos invitados se despedían y las luces del jardín se apagaban una a una, quedaba claro que esta no era solo la historia de un amor entre una chica de pueblo y un arquitecto de ciudad. Era la historia de cómo el valor de ser uno mismo, la fuerza para enfrentar los prejuicios y la capacidad de amar sin condiciones pueden construir puentes entre los mundos más distantes. La historia de Isabella y Miguel se convertiría en una leyenda en ambas familias, un recordatorio de que el amor verdadero no conoce de fronteras, y de que los sueños más grandes comienzan con un simple viaje en autobús desde un pequeño pueblo hasta la gran ciudad. Fin.